Buenos días, Paco. Aquí estamos con Paco Roca en la ciudad de La Laguna, en esta actividad que organiza la denominación de origen Tacoronte Acentejo, este programa que se llama Entre Viñas y Viñetas. Y bueno, estamos aquí grabando este pequeño programa para Culturamanía. Sí. No sé si conoces, es una página que habla de todo el ámbito cultural que se produce, y no solo en Tenerife, sino en las islas. Y bueno, pues fundamentalmente, pues ahora estamos con el tema del cómic. Te tenemos aquí a ti y vamos a aprovechar para preguntarte de lo divino y de lo humano. Genial, pues encantado de charlar con vosotros. Estábamos hablando un poquito antes de empezar, pues a mí siempre me gusta empezar por el final. Y dentro de poco va a salir una nueva obra tuya que se va a llamar El Abismo del Olvido. Sí, exacto. Y que trata sobre la memoria histórica. Sí. ¿Nos puedes adelantar algo sobre esta nueva obra tuya que va a salir? Sí, saldrá dentro de menos de un mes quizá. Pues yo creo que al final todo va un poco al hilo de otras cosas que vas haciendo, ¿no? Todo es como una cadena larga, ¿no? de obras. Y esto, pues bueno, viene un poco al hilo de Regreso al Edén y de empezar a investigar sobre una época en concreto que fue la posguerra en España, ¿no? En aquel momento lo hice porque era una historia que trataba sobre la infancia de mi madre en esos años 40, el principio, ¿no? de la dictadura. Y por el camino, pues bueno, te vas encontrando con otras historias, y ha sido el caso, pues bueno, de este nuevo cómic que es El Abismo del Olvido, ¿no? que habla también, ¿no? Habla de esa represión, habla de casos concretos, ¿no? de fosas comunes en un cementerio cercano a Valencia, que es el cementerio de Paterna, que es un lugar que tiene como 2.300 fusilados por el régimen franquista y enterrados en fosas comunes, y la mayoría de todos ellos los enterró una única persona, el enterrador de allí en aquella época, que se llama Leoncio Badía, y tiene una historia como muy interesante, creo yo, ¿no? Entonces lo he hecho junto con un amigo periodista que se llama Rodrigo Terrasa, y me ha ayudado sobre todo en la parte de la documentación, de hablar con familiares, con víctimas, para intentar reconstruir un poco lo que fue aquella represión, lo que era tener un familiar fusilado, lo que era el trabajo de este enterrador, y luego también, ¿no? llevarlo hasta el presente para hablar de un tema que fuera de España es una anormalidad, como es tener fosas localizadas y todavía sin exhumar. Y que todavía ni siquiera tampoco se ha buscado la forma de alguna manera, aunque a lo mejor sea a toro pasado, de buscar responsabilidades de todo eso que se hizo, que no solo fue durante la guerra, que en todas las guerras siempre se cometen barbaridades, sino que posteriormente también fue una dinámica que se siguió manteniendo. Claro, estamos hablando de la posguerra, ¿no? Donde en principio la guerra ya había terminado, ¿no? O sea, hubo una gran represión, pues eso, desde el final de la guerra prácticamente hasta el 44, 45, ¿no? Y tiene también un motivo ese final de esa dura represión, que fue que los aliados de la dictadura perdieron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se bajó en muchos casos esa intensidad, aunque no terminaron nunca, ¿no? Hasta el final de la dictadura siguieron habiendo ejecuciones, pero es verdad que ya no fue tan intensa como en esos primeros años que todavía estaba desarrollándose la Segunda Guerra Mundial, quizás, ¿no? Sí, claro, que también es uno de los temas de este cómic, ¿no? Es la impunidad que da el poder absoluto, ¿no? Es verdad que durante los primeros años los primeros meses de la guerra civil, esa impunidad también la tenía el bando republicano, ¿no? Y en pocos meses fue una barbarie también la represión que llevó a cabo, esos milicianos o esos incontrolados, ¿no? Que es como los llamamos. Pero es que esa impunidad también de la victoria en una Europa en la que nadie le podía toser en esos momentos a Franco, fue tremendo, ¿no? Y tampoco fue, digamos, que una represión únicamente
por su justicia, digamos, ¿no? de sangre por sangre, sino que se trataba más bien de una limpieza ideológica, ¿no? Sí. De intentar terminar con todo lo que había supuesto la República, ¿no? Entonces, al final es, digamos que a mí me parece un tema interesante, ¿no? Sí. El intentar reconstruir un poco, ¿no? Y Sí. para ello, lógicamente, necesitas la ayuda de historiadores. Claro. Un dibujante de cómic no puede, ¿no? Ni tan siquiera con la ayuda de un periodista puedes intentar comprender todos los matices de una historia como esta, ¿no? Así que necesitas, pues bueno, el asesoramiento de gente que lleva toda la vida, pues bueno, investigando este tipo de situaciones. Claro, siempre cuidas mucho ese detalle, ¿no? Ese buscar información, o por lo menos es lo que nos deja, que se deja traslucir a través de tus obras, ¿no? Sí. También, por ejemplo, en otras obras que tratan periodos históricos como el de los surcos del azar o incluso el invierno del dibujante, ¿no? Sí. ¿Te gusta mucho esa labor de documentación e incluso acudir a otros para que te ayuden a buscar ese dato, ese elemento lo Sí. más cercano posible a lo que sucedió en la realidad, ¿no? Lo intento, al menos lo intento, ¿no? Es verdad que siempre tienes tus limitaciones a la hora de abordar una historia por tiempo y por espacio de la obra, ¿no? Que muchas veces no te dejan muchos matices, pero yo tengo la suerte de que vivo de los cómics, haciendo los cómics que me interesa hacer, ¿no? Entonces busco temas que me interesan y que me llevan a reflexionar, ¿no? Decía Picasso que el arte le servía al artista para comprender el mundo, ¿no? Claro. En mi caso, los cómics me sirven para eso, ¿no? Para reflexionar y para comprender el mundo, ¿no? Y el tema de la memoria, de la historia contemporánea de España, es algo que me interesa sobre todo porque las ramificaciones, digamos, de determinados conflictos, como fue la guerra civil y la dictadura, llegan hasta el presente, ¿no? O sea, todavía hablamos antes, ¿no? Del tema de las exhumaciones, es un tema todavía politizado en la actualidad. El tema de la memoria también, ¿no? No llegas a entender por qué hay gente a favor y gente en contra de la memoria, ¿no? Digamos que la ramificación de todo aquello llega hasta el presente, ¿no? Entonces, para mí, reflexionar sobre esto me parece que es importante, ¿no? Y para ello, lógicamente, ¿no? Intentas no quedarte únicamente en la parte política, ¿no? De la exageración de un bando o del otro, ¿no? Que la ideología, pues bueno, aunque la tengas, pero que quede en un segundo plano, ¿no? Entonces, para ello, claro, es necesario, digamos, la imparcialidad de los historiadores serios, ¿no? O sea, Sí. hablamos de que intentas hablar con gente seria, ¿no? Que tiene una investigación más allá de una propaganda, de una ideología determinada, ¿no? Entonces eso para mí es importantísimo, es una Claro. de las claves por las que quiero contar este tipo de historias. Primero porque yo quiero saberlas y segundo porque creo que pueden ser de interés para todo el mundo, ¿no? Pero todo esto no deja de ser una pata de la historia, ¿no? O sea, a veces es importante que el argumento en sí no sea la pieza fundamental, ¿no? Y que lo importante sea intentar comprender a toda esa gente que lo vivió, ¿no? Porque Sí. para el otro, digamos que ya están los libros de historia, que te van a contar unos hechos, ¿no? Yo creo que la labor del narrador que hace ficción es comprender la historia a partir de las emociones de los que lo vivieron, ¿no? Ya sean personajes inventados o sean personajes reales, ¿no? Y en esa parte también para mí es la clave, ¿no? Intentar comprender, intentar hablar con gente que lo vivió y a veces no te centras únicamente en sus testimonios y en otros casos pues bueno haces un batiburrillo de todas esas experiencias para crear personajes de ficción. Claro. Y también estábamos hablando de, bueno, también te atreves, ¿no? Con situaciones históricas más cercanas, más contemporáneas, ¿no? Como la obra en la que, bueno, que es una obra colectiva en la que tú has participado, que coordina Marjan Satrapi, Sí. y que va a publicar en España Random House. Sí. Aquí cuentas otra historia, Sí. pero que también puede tener verosimilitud, ¿no? Con esos casos de represión, de autarquía, de indefensión por parte de la sociedad civil ante un determinado poder. Claro, yo creo que es muy importante, o sea, por un lado porque tienes una oportunidad, ¿no? Tienes como una especie de altavoz y una técnica, digamos, un oficio que te sirve para hacer interesante o para ordenar la realidad y que sea efectiva y que lleve a la reflexión, ¿no? Y eso me parece que bueno, es una suerte, ¿no? Y está bien utilizarlo en causas sociales, ¿no? Y por otro lado, me gusta contar historias de
de este tipo, ¿no? De gente que de alguna manera lucha contra el sistema, ¿no? Me parece que eso siempre es más interesante que tener personajes que están en el poder o personajes de un cierto estatus social o lo que sea, ¿no? Me parece que son más interesantes, ¿no? Las historias de la gente desfavorecida o que ha sufrido algún tipo de persecución, represión o lo que sea, ¿no? Y en este caso, pues bueno, esta historia que trataba, ¿no? Pues de la situación de la mujer en Irán, me parecía que bueno, que también, ¿no? Era una oportunidad de utilizar el cómic para esto, ¿no? Aquí también la clave está en trabajar con gente que conoce el tema, ¿no? Y en este caso, pues bueno, teníamos acceso a periodistas que habían trabajado, o eran iraníes o eran franceses que han estado trabajando como reporteros en Irán, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, conocer más o menos de primera mano y de gente, ¿no? Que conoce muy bien el tema y que no se queda con los tópicos, también, ¿no? Era lo que hacía interesante este proyecto. ¿Y cómo llega este proyecto a ti? ¿Cómo te lo ofrecen? Pues normalmente, claro, yo ya digamos que no busco proyectos, ya tengo bastante con lo que tuyo. tengo, ¿no? Entonces suele ser gente que me conecta, ¿no? Me contacta. En este caso, claro, cuando te escribe Marjane Satrapi, ¿no? Que para mí es una de las autoras fundamentales, ¿no? En el cómic, en el cambio del cómic, sí. en lo que podríamos llamar la novela gráfica, ¿no? Su Persepolis fue un fenómeno mundial y es algo que yo creo que muchísimos autores hemos tenido como guía, ¿no? De lo que se puede, ¿no? Hacer en este medio, ¿no? Entonces, claro, cuando te escribe alguien como Satrapi y le dice que te gusta tu trabajo y que si colaboras, claro, ¿cómo vas a decir que no, ¿no? Y además, claro, si es un tema como el que hablamos, pues bueno, eres incapaz de poder decir que no. Y además encantado y contento y... Vamos, feliz, ¿no? Feliz, incluso, pues bueno, en este caso me encargaron como dos historias, ¿no? En primer lugar me encargaron una y luego me dijeron, bueno, ¿y no nos harías otra? Porque nos gusta, pues cómo la has enfocado y demás. Y esto además me pillaba pues en el sprint final de este cómic, ¿no? Así que bueno, tienes que apartar lo que estás haciendo, centrarte en esto y luego, bueno, te quedas sin vacaciones al final para poder terminar el cómic, pero yo creo que valía la pena. Fíjate que antes cuando estabas aquí hace un rato dedicándole algunos ejemplares de obras tuyas a personas que estaban por aquí, incluso al alcalde de aquí de la ciudad de La Laguna, te pidieron un Batman. Sí. Y yo, fíjate tú que dentro de todos los géneros que tú has tocado, nunca te hubiera imaginado dentro del cómic de superhéroes, pero sin embargo hiciste una historia de Batman en la que, como tú antes comentabas, se iba de vacaciones y no hacía nada. Claro, es que fue un encargo también complicado, ¿no? Cuando me escribió DC para este encargo, claro, dices, ¿por qué a mí, no? O sea, hay una cantidad de autores españoles que hacen superhéroes y los hacen muy bien, ¿no? Entonces, que me buscasen a mí, pues a ver qué le puedo dar yo, ¿no? Para llevarme a mi terreno y para que tenga un sentido, ¿no? Que me lo encarguen a mí, que creo que en todos mis cómics, no sé, habrá como 5 viñetas en las que hay gente corriendo, ¿no? O sea, en mis cómics casi todos mis personajes hablan, están sentados o cosas así, ¿no? Entonces, que estén haciendo algo, digamos, de acción, la verdad es que hay muy pocas, ¿no? Así que bueno, me lo llevé a mi terreno, ¿no? A intentar explorar más la personalidad de Bruce Wayne que de Batman, ¿no? Y ver si Bruce Wayne es capaz de vivir sin el personaje de Batman, ¿no? O sea, se trataba de darle unas vacaciones a Bruce y que Bruce fuese el mismo, ¿no? Y para esto, pues bueno, me recordó mucho a lo que todos habíamos vivido en pandemia, ¿no? En la que por una determinada situación dejábamos de lado todo, ¿no? Nuestra vida social, nuestra profesión, y nos mirábamos en el espejo siendo nosotros mismos, ¿no? Sin nada más alrededor, ¿no? Y pensaba que bueno, esa experiencia se la podía utilizar para el personaje de Bruce Wayne, ¿no? De llevarlo a un resort, en este caso en Benidorm, sin Batman, y ver si era capaz, ¿no? De mirarse en el espejo y aceptar que es un humano como cualquier otro, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de eso, pues bueno, le encontré como una salida, pero también es verdad que cuando se lo presenté a DC de palabra, me dijeron, es que esto es muy raro, ¿no? O sea, Batman nunca está de vacaciones, ¿no? Es que eso es la clave, vamos a darle vacaciones, ya, pero es que
tiene que haber algo de acción, ¿no? Entonces, bueno, tuve que meter ahí forzado un flashback en el que está peleando con el Joker como un recuerdo, ¿no? Para que tuviese por lo menos una página de acción. Sí. Pero bueno, aún así, ellos acabaron como muy contentos de esta historia, y ahora mi siguiente proyecto es una miniserie con Catwoman. Qué bueno. Pues mira, pues, o sea, llevas, no sé si son 14, 15 sí, álbumes, ahí, historias, no, más o menos y tal en este tiempo. Empezaste a publicar de manera profesional tarde, porque yo como a los 30 años, ¿no? Más o menos, sí. Pero yo siempre le digo a la gente que independientemente, cuando tú empezaste a publicar, seguro que ya llevabas un montón de tiempo dibujando, ¿no? Pues la gente se asombra, ¿no? Cuando te ve hacer una dedicatoria y haces un dibujo estupendo en 2 minutos y dices, no, y tal, ¿cómo le sale y tal? Claro, pues lleva toda la vida dibujando, ¿no? Este hombre lleva horas y horas todos los días, o como tú mismo, ese personaje tan entrañable, ¿no? Que has creado, ¿no? El dibujante en pijama, ¿no? Que no sé si será verdad o no, pero tú decías que era como tu sueño, ¿no? Eso de poder trabajar en pijama, ¿no? Sí. Entonces, todos esos álbumes y todo ese tiempo que llevas dibujando te han llevado a una serie de temas, a una serie de géneros, pero ¿hay alguno en el que todavía no te hayas metido y que te gustaría trabajar? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que afortunadamente, o sea, el mundo del cómic no tiene límites, y yo creo que todavía hay muchos caminos por explorar, ¿no? O sea, el cómic nace prácticamente junto al cine, ¿no? Pues se supone que es anterior, con autores que se pueden remontar al siglo XIX, pero digamos que los comienzos son la prensa norteamericana y más o menos al mismo tiempo que el cine. Pero prácticamente desde los inicios se fue enfocando a contar un tipo de historias muy determinadas, y son historias en la que los personajes cuentan las cosas con sus acciones. Es decir, se asimiló mucho el lenguaje del cómic al del cine, a personas haciendo cosas, ¿no? Que es el motor también de lo visual y del cine, ¿no? Pero sin embargo un cómic se parece mucho más a la lectura de una novela que a una película, y hemos dejado de explorar todo ese camino que la novela ha explorado. Con lo cual, ahora que con la novela gráfica tenemos la oportunidad de tocar temas que no son género, no es aventura, no es ciencia ficción, no son este tipo de historias, y podemos centrarnos más en las emociones y en los personajes, en el mundo interior de los personajes, nos damos cuenta de que el cómic, las herramientas que hemos utilizado hasta ahora no sirven, y que tenemos que explorar nuevos caminos, porque ¿qué hacemos cuando necesitamos oír los pensamientos de uno de los personajes, o recrear lo que está sintiendo, ¿no? Digamos que el lenguaje del cómic necesita explorar otros caminos, con lo cual te das cuenta de que tenemos todavía muchísimo, ¿no? De que el cómic puede ser muchísimas cosas, ¿no? Todavía, con metáforas visuales, con un cómic abstracto, con determinadas cosas, ¿no? Entonces, claro, es algo que no te lo acabas nunca, ¿no? Con lo cual, pues bueno, digamos. Y es por eso que has elegido el mundo del cómic para contar tus historias, porque yo siempre, aparte de gran dibujante, te considero un gran narrador. Y lo mismo podías haberte inclinado por la literatura, por el cine o por el teatro, por cualquier otro género, para contar tus historias. ¿Por qué te da por elegir el mundo del cómic? ¿Por esto que estabas comentando? ¿Por esa cantidad de posibilidades de experimentación que le ves? Y también porque me gustan las dos cosas, me gusta dibujar y me gusta contar historias. O sea, me han propuesto hacer novela, pero no me veo, ¿no? O sea, no creo ser capaz de contar de la forma tan efectiva algo solamente con texto, ¿no? O sea, para mí es la conjunción de las dos cosas. Incluso también me han ofrecido hacer guiones de cine o hacer una película, pero tampoco, o sea, no es el medio que veo que me funciona, ¿no? Y es ese híbrido tan curioso que es el lenguaje del cómic, ¿no? El poder contar cosas con dibujo y con texto, ¿no? Y al mismo tiempo hacerlo de una forma totalmente económica, es decir, en el cine además, que es visual también, pero necesitas una gran inversión, ¿no? Necesitas convencer a gente de que te dé millones de euros para poder sacar adelante tu proyecto, ¿no? Y siempre estás limitado por el tiempo y por el dinero, y en el cómic no.
En el cómic no tienes mayor limitación que tus propias limitaciones como autor, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me parece que es el medio perfecto para contar las historias que yo quiero contar. Está claro. Vas mañana o no, esta tarde Sí. ya vas a estar allí firmando ejemplares en la librería Lemus, que es uno de los organizadores de este evento, pero mañana también vas a tener una charla, una conferencia con Manolo Darias para seguir hablando sobre el mundo del cómic y sobre todas estas cosas, sobre tus obras, que estarán, algunas me imagino, Sí. hay algunas que habría que ir dándole la lata a los editores, ¿no?, para que reeditaran, porque muchas de tus obras se han reeditado debido a que tienen bastante aceptación entre la gente, pero hay algunas todavía o que en la actualidad son difíciles de conseguir, ¿no?, como las primeras, no sé, como El Faro o como Las Calles de Arena. Sí, hombre, en principio todo está vivo, es decir, que yo tengo la suerte de que cada cierto tiempo toda mi obra se va reeditando, ¿no? O sea, no tengo todavía la sensación esa de obras perdidas, de estas que se van quedando ya y que son difíciles de encontrar. La verdad es que para eso, bueno, me considero afortunado y se lo debo todo a Arrugas. O sea, antes de haber hecho el cómic Arrugas, las obras que tenía anteriores prácticamente, pues bueno, ni se vendían, ni eran fáciles de encontrar, ni nada de esto, ¿no? Y a partir del éxito que tuvo Arrugas, hizo que no solamente a partir de ahí todo lo que hago, digamos que tiene una repercusión en los medios, los libreros lo tienen en cuenta y demás, sino que hizo que toda mi obra anterior volviese a estar viva, ¿no? Sí. La verdad es que en eso me considero como muy afortunado. No lo hemos comentado, pero el Premio Nacional del Cómic de este país te lo dieron por Arrugas. Sí, y eso la verdad es que me cambió la vida, ¿no? O sea, me hizo, pues como tú decías al principio, ¿no?, que pudiese vivir en pijama, ¿no? O sea, yo trabajaba hasta ese momento en el mundo de la publicidad, pues bueno, como la mayoría o casi la mayoría de dibujantes de cómic, ¿no? Que no podemos vivir de los royalties, con lo cual tenemos que compaginarlo con la ilustración. Y yo durante gran parte de mi vida vivía de la publicidad hasta que Arrugas me cambió, ¿no? Y pude vivir de los royalties de mi obra. Pues, o sea, todas tus obras, a lo mejor, es posible que estén a la venta en la librería Lemus para que tú puedas esta tarde dedicarlas a todos aquellos aficionados que quieran pasarse por allí a comprarlas y a que tú se las dediques. Mañana viernes también, y bueno, es una oportunidad tenerte aquí en La Laguna, entre viñas y viñetas. Sí. Y bueno, agradecerle pues al Ayuntamiento de La Laguna, a la librería Lemus y a la denominación de origen de Tacoronte Acentejo, que hayan posibilitado que estés aquí, y bueno, y que mañana pues todos aquellos que quieran seguirte escuchando e incluso te podrán hacer preguntas en directo, pues que estén en la librería Lemus. Y nada, desde Cultura Manía, muchas gracias por este pequeño rato y esta charla tan amena y entretenida. Un placer. Oye, gracias, Paco. Un gusto.